Buenas tardes, mi nombre es Lina Paola Pérez González, perteneciente al grupo 337 de Metodología de la Investigación. A continuación, realizaré una exposición sobre el proceso de la investigación científica. Proyecto de investigación. Se define como un documento metodológico, a menudo académico, en el cual se explica y se describe al detalle el conjunto de procedimientos que se emprenderán, la hipótesis con que ello se persigue y el apoyo bibliográfico con que se cuenta. En resumen, se puede decir que se trata de un informe especializado previo a la realización de los experimentos o revisiones documentales. Planteamiento del problema. Es la base de todo estudio o proyecto de investigación, pues en él se define, afina y estructura de manera formal la idea que mueve la investigación. Para formulación del problema debemos ir de lo general a lo particular, pues es la parte de un interrogante que engloba un problema que luego irá siendo abordado por partes. Es una introducción al tema de la investigación, enfatizado a los aspectos más relevantes para la misma y las interrogantes a las que se procura dar solución. Justificación. Es un ejercicio argumentativo donde se exponen las razones por las cuales se realiza la investigación o un proyecto. En ellas, el responsable del proyecto restablece juicios razonables sobre el asunto, la naturaleza y el interés que persigue dicho trabajo de cara a ciertos compromisos académicos o sociales. Se puede decir que da una perspectiva sobre qué tanto se contribuirá la investigación con el campo del saber, en el cual se inserta y por qué ser tenida en cuenta o afinada es muy importante durante la investigación. Pregunta de investigación. La función de las preguntas de investigación es concretar la incógnita con que se quiere desvelar parcialmente o en la mayoría de casos, y es tan importante saber identificar también el problema como especificar que no forma parte de este para evitar confundir aspectos parecidos. Para el primer paso hay que dar antes de iniciar el estudio es la pregunta. Es algo que nos intriga, es saber concretar bien cuál es el objetivo de la investigación y es necesario para saber en qué dirección hay que diseñar la investigación y con qué clase de metodologías se puede contar. Tipos de preguntas. Existen dos tipos de preguntas: las preguntas de investigación cuantitativas y las preguntas de investigación cualitativas. Las preguntas de investigación cuantitativas cuentan con tres categorías. Las preguntas descriptivas, que simplemente tratan de cuantificar las respuestas en una o más variables. Estas preguntas pueden comenzar con palabras de qué es y qué son. Las preguntas comparativas buscan comparar dos o más grupos sobre el resultado de alguna variable, por ejemplo, independiente. Estas preguntas suelen utilizar palabras como diferenciar y comparar. Las preguntas de investigación comparativa tienen como objetivo examinar las diferencias entre dos o más grupos en una o más variables independientes, aunque a menudo solo una variable tienen una única variable independiente. Estas preguntas suelen comenzar de la siguiente manera: ¿cuál es la diferencia en? También tenemos en tipos de preguntas las preguntas cualitativas. Estas preguntas tienden a buscar descubrir, explorar un proceso o describir experiencias. Por lo general tratan de obtener conocimientos sobre determinados procesos educativos, familiares, sociales y las experiencias que tienen en una ubicación específica y contexto. Para la formulación de una pregunta de investigación es importante primero tener en cuenta que la pregunta debe tener tres condiciones. Primera, que sea concisa, que el lenguaje sea sencillo y claro y que cualquier persona pueda entender.
Alcanzable. Debe tener respuesta posible y al coger los datos para responderla debe ser variable. Relevante. Se debe defender la importancia de dedicar una investigación. También se deben seguir 3 pasos básicos. Definir un problema o asunto que se desea investigar. Delimitar el problema o asunto de investigación y aplicar estrategias al problema delimitado. Hipótesis. La hipótesis es una explicación tentativa a un fenómeno de investigación sujeta a la comprobación empírica, o sea, su suposición verosímil, luego comparable o rebatible. La hipótesis consiste en suponer conocida la variedad o explicación que se busca. Podemos decir también que la hipótesis es el punto donde se ve lo alcanzable entre la teoría y la observación o los hechos reales. Objetivos. Los objetivos indican lo que se pretende alcanzar. Por lo general, estos tienden a responder la pregunta de la investigación. Estos pueden comenzar con tienen que comenzar con un verbo infinitivo. Estos se clasifican en generales y específicos. Los generales en una investigación se centran en un aspecto o objeto de estudio amplio e indican los propósitos globales. De esta forma, resumen el resultado final que se pretende alcanzar con una investigación. Los objetivos específicos en una investigación están planteados sobre aspectos más concretos y derivados de los objetivos generales. Para la formulación de objetivos se requiere tener el tema delimitado, un marco de referencia y la pregunta de investigación o la hipótesis. Estos responden preguntas como ¿qué quiero hacer en la investigación? ¿Qué es lo que busco? ¿A dónde quiero llegar? Con el propósito de facilitar la redacción de los objetivos en un trabajo de investigación, a continuación se presenta una lista de verbos, los cuales pueden servir como referencia a dicha elaboración. Analizar, establecer, producir, compilar, especificar, programar, completar, estandarizar, propiciar, comprobar, evaluar, proporcionar, conocer, examinar, proveer, consolidar, formular, redactar, consultar, hacer, someter, contestar y identificar y verificar. ¿Qué es la formulación de un problema? La formulación del problema de investigación es la etapa donde se estructura formalmente la idea de investigación. Aquí se van a tener en cuenta aspectos como los anteriormente vistos, en donde nos plantearemos qué es la problemática, qué queremos resolver, qué es lo que la ciencia no ha podido comprobar concretamente, y también nos permite tener clara una base de entre lo que se realizó en manera de conocimientos, de lectura y documentación, a la realidad o los hechos que se encontraron durante la investigación. Nos permite estructurar a base de qué se va a realizar la investigación. Muchas gracias por su atención.